Radio Clásica. Son las 10, las 9 en Canarias. Música y músicos, música y libros, música y discos. Todo alrededor de la música a partir de ahora y hasta las 11 de la noche con Jesús Trujillo y Cristina Moreno en La Dársena. Esta música dificilísima que acabamos de escuchar ahora mismo es el estudio Opus 6 número 1 de Vieuxtemps, una de las piezas que ha incluido Francesco Parrino en su nuevo disco. Francesco está con Stefano, están los dos hermanos estos días por aquí por Madrid, mañana presentarán en la Quinta de Mahler sus nuevos discos dedicados respectivamente a Vieuxtemps y a Kuhlau. Y bueno, pues han pasado por aquí por la Dársena pues para hablar un poco de sus planes y hablar un poco pues de estos discos concretamente y de qué van a hacer en un futuro así inmediato. Es un placer verdaderamente teneros aquí a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos va a servir uno de los dos hermanos Parrino, nos va a servir concretamente Stefano de traductor, porque él sí habla español. Más o menos, hablo español.
Porque Francesco, bueno, vamos a hacer una mezcla aquí muy divertida y muy de andar por casa de italiano y español, nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, ¿a qué habéis venido a Madrid? Contadnos. Bueno, para mí no es la primera vez que estoy en Madrid. He dado doy clases, toco algunas veces aquí a España, pero me he llevado a mi hermano. Así que esta vez hemos hecho una cosa juntos porque hemos sacado estos dos CDs desde hace muy poco y el CD de Francesco es más reciente y es creo bastante único. Y mi CD es un poco más viejo, pero bueno, es nuevo también, más o menos. Bueno, entonces la presentación es mañana en la Quinta de Male. Sí, a las 8 y si la gente quiere estar, va a ser un placer para nosotros. Estupendo, pues le decimos a todos nuestros oyentes que se acerquen por allí. Va a estar Stefano Russomano también como interlocutor, sí. Y va a ser una velada estupenda. Además vais a tocar música en directo, ¿no? Sí, vamos a tocar en directo un poco de Vieuxtemps, un poco de Kuhlau y vamos a tocar un poco de música contemporánea, pero no lo hicimos juntos y una pieza bastante divertida y no sé, si tenemos gente que quiere escucharnos más, tocaremos un poco más. Fenomenal, pues seguro que sí, seguro que hay mucha gente ahí deseando que toquéis más música. No os van a dejar iros. Bueno, vamos a empezar hablando de Kuhlau. Hemos empezado escuchando a Vieuxtemps, pero vamos a empezar hablando de Kuhlau primero. Perfecto. Y luego vamos con Vieuxtemps. ¿Cómo fue tu descubrimiento de este compositor, del llamado Beethoven de la flauta, que es muy poco conocido en realidad? Fue no es un caso. Desde hace muy pocos años he sacado un doble CD de música de Mercadante, Giuseppe Saverio Mercadante, que uno de los dos CDs tenía composiciones que nunca se habían grabado antes. Pero en el descubrimiento de esta música me he encontrado muy interesado a lo que pasaba en los otros países europeos. Así que he empezado a mirar lo que estaba escrito o lo que los compositores de la época y claramente por la época, por el tiempo, por la situación también temporal, el primer compositor más grande de la época que se puede más o menos comparar a Mercadante es Kuhlau, que por lo menos el 70% de su obra está escrita por flauta. Por lo menos de las obras que ahora tenemos, porque la mayoría de las obras de Kuhlau se quemaron en un incendio. Vaya, qué pena, sí. Qué lástima. Se murió por esto. ¿Y murió en ese incendio? No, en el incendio, se murió por la desesperación, porque en el mismo año él perdió sus padres y con el incendio perdió prácticamente todas sus posibilidades económicas y empezó otra vez a escribir, pero 2 años después se murió por la desesperación. Qué horror de historia, sí. No la conocía. Ha tenido una vida, pobrecito, que no tenía un ojo porque se cayó y lo perdió. Un desastre de hombre. Pues sí. Bueno, ¿y cómo es su música? ¿Cómo es su música? Es una música muy profunda, porque la influencia del preromanticismo y del romanticismo es bastante clara. Y no se puede decir de ninguna manera que es un compositor fácil. Técnicamente, como escritura, se nota que su instrumento como idea armónica no es la flauta. Es por esto que es tanto complicado de ponerla en una sensación, no sé cómo decir, de línea más clara, porque con Mercadante, si la línea es muy belcantística, del canto de obra, en Kuhlau es más instrumental, y por esta razón, técnicamente a la época no sé cómo se podía tocar tan bien Kuhlau, porque de verdad es muy complicado. Bueno, vamos a escuchar ya música de Kuhlau inmediatamente, porque nuestros oyentes seguro que están deseando oír alguna de las piezas que contiene el disco. Hemos elegido en primer lugar el rondó de este compositor. Es una pieza que ronda alrededor de los 4 minutos más o menos.
escuchamos la interpretación de Stefano Parrino, uno de los dos hermanos Parrino que tenemos aquí hoy el lujo de tener en la dársena. Rondó, de Friedrich Kuhlau, de este compositor que vivió entre los años 1786 y 1832, en la interpretación de Stefano Parrino, uno de los dos hermanos Parrino. A los dos los tenemos aquí esta noche en la dársena y está siendo un auténtico placer pues descubrir estas obras muy poco tocadas. Bueno, en el caso de las de Vieuxtemps además son primera grabación mundial, luego hablaremos de ello, pero también nos interesa saber más cosas de ellos directamente, porque
Stefano, como hemos dicho antes, pues da masterclasses habitualmente de su instrumento, de la flauta, y es un auténtico maestro de lo que se denomina respiración circular o continua, que es una técnica muy, muy particular y que a mí me parece como de ciencia ficción, como de película de extraterrestres. No, al final no es así, es simplemente una cosa que se puede hacer o que se hace prácticamente todos los días. El punto es que nosotros no pensamos que muchos de los movimientos que hacemos en el día se pueden juntar, y cuando se juntan se crea algo nuevo, y este algo nuevo por los flautistas o por los instrumentalistas de viento y metales es prácticamente la respiración continua. Uh-huh. Porque se puede respirar, normalmente se respira por la nariz en el día, cuando se hace un paseo, cuando se da un paseo, y tranquilamente se habla cuando normalmente, así que usamos una parte de la cabeza por hablar y una otra por respirar, y si juntamos las dos cosas se empieza a hacer un poco más complicado, pero para mí es divertido porque la conozco, pero los estudiantes me odian algunas veces y tienen razones. Porque debe ser difícil, ¿no? El concepto es todo difícil porque se tiene que juntar la idea de un respiro por la nariz, prácticamente algo como esto, y con algo como eso. Sí. Así que la boca hace y la nariz hace. Muy simple. Así visto sí parece más sencillo de lo que parecía. No es que lo que parece es. Te preguntaba antes, cuando estábamos oyendo esta pieza, que por qué no se puede aplicar al canto, porque sería increíble que, no sé, pues que un tenor diera un do sobre agudo interminable, ¿no? Es que la voz tiene una salida única, que toda la tráquea y todas las cuerdas vocales tienen que ser al bajo de una presión constante, continua. Así que si nosotros inspiramos por la nariz, cuando tenemos la voz en movimiento, se corta la voz. Prácticamente se puede hacer hasta el momento que la voz se pierde totalmente. Y esto claramente no se puede aplicar a la voz porque es una contradicción en términos. Tenemos dos presiones, una que colapsa sobre la otra. Es imposible. Uh-huh. No es imposible, puede ser, pero yo no soy capaz de hacerla. Pues hay que intentar descubrir eso como se hace. Claro. Bueno, Stefano, vamos a hablar un poquito con Francesco, con tu hermano, puesto que tenemos también muchas ganas de oír su voz y de que nos comente algunas cosas de este disco estupendo de Vieuxtemps que acaba de publicar, que, como bien decías, es más reciente todavía que el tuyo, con obras pues no conocidas antes, con los estudios de concierto Opus 6, por ejemplo, o las piezas Opus 55 de este compositor. Y bueno, compositor que sobre todo conocemos por los conciertos para violín 4 y 5, sobre todo por el quinto, ¿no? Yo creo que es más popular de todos ellos. Sí. ¿Hay en estas obras que tú nos has descubierto música tan buena como la que podemos encontrar en esos conciertos? Credo nei pezzi polifonici. Nelle piezas polifoniche, però esta non se necessita mi presenza. Non sono comparabili ai concerti, ma secondo me sono l'anello mancante l'anello che falta nella catena delle composizioni. Tra le 6 sonate di Isaïe e le sonate di Bach. Entre las 6 sonatas de Isaïe y las sonatas de Bach, esto es el anillo que faltaba. Hemos podido comprobar en la primera pieza que hemos puesto, o por lo menos a nosotros nos lo parece, que son piezas de gran dificultad, de extrema dificultad, con cuerdas múltiples, con muchas escalas, muy, muy complicadas. ¿Cómo has afrontado el reto de interpretar estas obras? Come ho affrontato la situazione. La situazione. In generale la situazione. No, i 6 concerti, gli 6 studi da concerto sono, diciamo, nello stile paganiniano. Mm-hmm. Quindi è una tecnica che più o meno tutti ormai masticano. Todos los violinistas prácticamente usan la técnica del paganiniana, así que los estudios de concierto se pueden parecer un poco. Mm-hmm. E per gli studi polifonici è una tecnica molto pianistica. Qua a me viene in mente Busoni. Prácticamente por los polifónicos es más algo de
muy poco instrumental prácticamente. Sì, quindi con grandi allargamenti. Con estensiones muy grandes de los dedos. E quindi ovviamente là bisogna forzare la mano. Se tiene que forzar mucho la mano. Non è un virtuosismo non appariscente. Es un virtuosismo que claro que no aparece mucho, que no es brillante como wow. Ma è molto ginnico. Es muy de gimnasio, muy de físico. Bueno, ¿y por qué no había grabado nadie estas obras antes? Bueno, la pregunta, yo no sé, yo soy malo porque estoy en el medio, pero a mí me parece que si la gente no graba es porque o no conoce o es... Demasiado difícil a lo mejor. No lo he dicho yo, ¿eh? Per gli studi polifonici è la difficoltà. È Sì, veramente la difficoltà. è una sorta di Busoni violinistico, con grandi allargamenti, difficoltà. La fuga finale, il sesto studio polifonico, è terribile. Per gli studi da concerto credo che Vieux Temp sia stato messo in ombra da Isaïe. Isaí prácticamente con su presencia puso en una sombra la presencia de Vieuxtemps como compositor. Así que por los estudios de concierto se habían prácticamente olvidado porque Isaí tenía esta técnica trascendental tan impresionante y todos se habían apuntado sobre esto, direccionado. ¿Con qué instrumento has grabado los estudios? Un Gagliano. Un Galliano. Un Gagliano. Una maravilla de instrumento, entonces. Sì, bellissimo. Sí. ¿Y cómo llegaste a este instrumento? ¿Cómo llegó a tus manos? Gli eredi del grande direttore d'orchestra Gino Marinuzzi, che fu direttore stabile dell'orchestra della Scala, me l'hanno dato in prestito. Es prácticamente un prestare. La familia Marinuzzi ha dejado este instrumento a Francesco por tocarlo en conciertos y son bastante años ahora, son tanti anni que... 4 anni. Son 4 años que ahora Francesco toca con este instrumento. Estupendo, y que sea por muchos más, ¿no? Sì, sì, sì. Lo esperamos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora más música de Vieuxtemps y vamos a disfrutar del disco de Francesco Parrino, que mañana se presenta en Madrid, junto también al disco de Stefano, como decíamos, el disco dedicado a Culau en la quinta de Mahler. Lo recordamos para que nuestros oyentes vayan a disfrutar de esta presentación con Stefano Russomano, con música en vivo, con vino al final, español, como siempre, allí en la quinta, que eso es muy importante. Sí, la más importante de las cosas. Sí. Para poder brindar con una buena copa de tinto. O sea, que estupendo. Bueno, vamos a escuchar ahora la pieza Opus 55 número 3. ¿Es una pieza especialmente complicada esta o no? È un pezzo difficile, non è uno dei più difficili dei pezzi polifonici, ma l'ho scelto, ho suggerito questo perché secondo me è molto evidente quanto lo stile di Isaïe sia debitore allo stile compositivo di Vieuxtemps. Prácticamente Francesco ha elegido esta pieza por la transmisión porque en esta pieza se encuentra lo que es el débito que Isaïe tiene por prácticamente Vieuxtemps, porque tiene la misma idea Isaïe, y esto se nota en esta pieza. Estupendo, pues vamos a escucharlo.
Estábamos comentando aquí que sí, es una música muy técnica, obviamente, ¿no? De dificultad y que explota además pues, los recursos técnicos del instrumento, pero que no por ello deja de ser muy bella y muy expresiva. Esta pieza que acabamos de ofrecerles, la pieza Opus 55 número 3 de Vieuxtemps, que se incluye en este nuevo disco de Francesco Parrino al violín. Estamos hablando con Francesco ahora mismo. Antes hablábamos un poquito con Stefano, luego volveremos a hablar con él. Bueno, Stefano sigue hablando porque como está haciendo de traductor, pues él sigue. No me callo, como se dice. Eso es. Bueno, hemos podido ver que en tu faceta así un poco de investigador, Sí. has dedicado mucho tiempo al estudio de Casella. Sí. Oh. De Casella, tanto con escritos como Sí. con conferencias que has impartido sobre su figura. ¿De dónde viene tu pasión por este compositor? Sì, sostanzialmente io mi sento un pochettino una sorta di speleologo della musica. ¿Esto se comprende o tengo que traducirlo? No, prácticamente Francesco se siente profundamente como un espeleólogo, Sí. así que tiene que entrar en las cosas. Ovviamente l'interesse per Casella era un interesse anche per i rapporti tra la musica e la politica, perché Casella fu molto coinvolto durante il periodo fascista italiano. E quindi Se necesita mi traducción, no, prácticamente Sí, por si nuestros oyentes no esta investigación de Francesco prácticamente estaba centrada sobre la relación entre la política y la cultura y en este caso sobre la música. Con el fascismo, sí. Sí, en la época fascista. Casella è un personaggio fondamentale per capire i meccanismi che possono portare un artista ad innamorarsi perdutamente di una dittatura. Es prácticamente sí, es como ha dicho Francesco, es que Casella es muy importante para comprender cómo un artista puede ser tan fascinado de una dictadura tan pesada y presente en la vida como todas las dictaduras, claramente. Quindi per me è, come dire, uno studio di una persona così, di un artista così, fu un grande artista. Ricorda come dobbiamo sempre stare attenti alle nostre interpretazioni della realtà, perché noi pensiamo di essere corretti, ma possono essere completamente sbagliati. Prácticamente esta investigación nos acuerda de no olvidar de dar cuenta de las interpretaciones de las cosas, de cómo podemos estar perdernos en la interpretación simplemente porque algo nos atrae la atención, nos conquista. Bueno, vamos a ver también un poco el repertorio que vosotros hacéis juntos, Sí. porque también tocáis juntos, obviamente, como no, siendo hermanos, os lleváis bien, Claro. según se puede ver, que os Certo. lleváis muy bien, pues lo lógico es que disfrutéis de la música también juntos. Como repertorio para violín y flauta, hay poquito, habéis formado también el ensemble Albatros, ¿no? Sí. Que es un trío con piano. Sí. Pues habladnos un poco de vuestra faceta así como cameristas con este conjunto. Con el trío Albatros hemos grabado 3 CDs y en uno de estos tenemos también una pieza para violín y flauta que es Acciglio Secondo de Franco Donatoni. El repertorio que hemos creado un poco lo hemos creado nosotros con el trío y mucho existe, claro, que especialmente para flauta y violín existe mucho más que lo que se piensa. Ah, sí, yo pensaba Mucho, que había sí, poco sí. repertorio para... Se piensa Los que nuevos instrumentos. el repertorio es muy limitado porque Sí. se piensa directamente a los autores más grandes, como puede ser Beethoven o Claro, Mozart. claro. Pero no se piensa que existe una increíble cantidad de compositores de coetáneos o de coevos de la misma época de Mozart o de Beethoven, y algunos de estos son compositores muy interesantes como puede ser la música de Cambini o de Campagnoli, otros compositores que han estado, o Rolla, que fue también el primer violino de la Scala a la época de entre Mozart y Beethoven, así que
como repertorio para flauta y violín existe bastante más de lo que se piensa. Claro que no existe en Schubert. Claro, claro, claro. Pero hemos hecho un trabajo de investigación porque Francesco con su actitud es más como un cebullo, como un perro que sigue exactamente la preda, y yo estoy súper feliz de tocar lo que prácticamente él busca. Con el trío es un poco diferente. El trío Albatros existe desde hace el 1990 y hemos grabado 3 CDs. Uno de estos es totalmente dedicado a la música contemporánea, así que muchos compositores han compuesto música para nosotros. Compositores también famosos como Iván Fedele o muchos otros. Y el segundo CD ha sido una dedica a la música de Nino Rota, que siempre se ha pensado como compositor de música de película, pero en el CD que hemos grabado y que ha tenido 4, ¿cómo se dice? Cuando se repite revisiones. 4 revisiones. Sí. Y en esta música tiene muchísima música de cámara y algunas piezas que hemos grabado por primera vez que son fantásticas, como la sonata por violín o un improviso que se llama Un diavolo sentimental, o otras cosas como sonata, como el trío, que esto es un trío de 1958 o algo así. Esto fue un CD impresionante y ahora volveremos. El año que viene vamos a volver más con el trío. El último CD es la música de Martino que hemos sacado desde hace 4 o 5 años y es la música impresionante. Él ha compuesto 3 tríos para flauta, violín y piano. Así que hemos hecho prácticamente el 90% del trabajo con lo que está en los tríos. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero nos lo hemos pasado muy bien y la verdad es que nos ha encantado teneros aquí. Volvemos a recordar a nuestros oyentes que Francesco y Stefano Parrino están mañana en la Quinta de Mahler, no se lo pierdan, aquí en Madrid, en la calle Amnistía, en ese punto de encuentro para melómanos, pues van a ofrecer una presentación de estos 2 discos que hemos presentado aquí también hoy en la Dársena y además interpretarán piezas en vivo. No falten, se lo van a pasar muy bien. Muchísimas gracias de verdad por haber pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer. Mucha suerte con todos los proyectos. Cruzamos los dedos. Eso, y a seguir trabajando duro. Siempre. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Bueno, escuchábamos uno de los caprichos de Coulao que ha incluido Stefano Parrino en su disco Coulao, que presentábamos también junto con el de Vieuxtemps de su hermano Francesco, aquí hoy en la Dársena. Punto final, se acabó lo que se daba por hoy. Así llegamos a la conclusión de esta edición de la Dársena hoy aquí en Radio Clásica, en Radio Nacional de España. Reciban un fortísimo abrazo de Mónica López, que nos ha acompañado en el primer minutito en el control de sonido. También ha estado Samuel Alarcón haciendo, como siempre, un trabajo estupendísimo. Y al otro lado del cristal hemos estado encantados de hacerlo un día más Cristina Moreno y un servidor de ustedes, Jesús Trujillo. Sigan disfrutando de la sintonía de Radio Clásica. Y no se olviden de nosotros, volvemos mañana a las 10 en punto, 1 hora menos en las Islas Canarias. Estaremos de nuevo con ustedes. Un fuerte abrazo. Adiós.